Bienvenidos amigos a este su espacio Disidentes Jurídicos. El día de hoy nos encontramos patrocinados por Lex Dolce. Y nos acompaña Rafael Alcántara, con quien vamos a hablar de un tema sumamente interesante sobre la presunción de inocencia. Pero antes de entrar en esos temas serios, cuéntanos, Rafael, ¿cómo estás? Hola, hola, queridos amigos. Pues excelente. Agradecido con Dios y contigo por permitirme estar en esta prestigiosa plataforma. Gracias a ti, porque después de 200 veces aceptaste la invitación. No, porque yo no soy baúl de nadie tampoco. No, mentira. Rafael, primero, bueno, no sé cómo empezar, porque me inquieta mucho la idea de la condena, la absolución y todo lo demás. Es un tema que yo creo que debemos de empezar por ahí. Cuéntanos cómo surge esta idea tan novedosa de mezclar conceptos jurídicos que a veces son como tan amargos, la verdad, y darle un toque creativo, un toque dinámico y, ¿por qué no?, un toque dulce a la justicia. ¿Cómo te surge este nuevo emprendimiento? Claro que sí. Bueno, pues surge estando en mi oficina. Yo me puse a reflexionar sobre que nosotros, los abogados, solemos hacer pues muchos juntes y en la misma oficina compartimos y a la hora de las reuniones también se dan esas probaditas, ¿no? De cositas así. Entonces yo dije, wow, pero vamos a emprender con un concepto distinto, relacionar el derecho con el dulce. Entonces aquí está ¿Qué es Lex Dolce. lo que nadie se iba a imaginar en la vida? Ajá. Que el derecho pudiera ser dulce en algún momento de la historia. El toque innovador, lo que siempre nos hace real. falta. Real, le salió muy bien. Aplauso. La galletica ya animaron al público. Sí, porque ahorita el público tenía problemas, pero ya estamos activos. Estamos motivados. Señores, pero es importante decir, pues, que aquí tenemos la condena y la absolución. ¿Cuál es la condena? ¿La negrita? La condena es el brownie. O sea, esta. Exactamente. Discriminación. ¿Por qué la condena es negrita? Oh. La condena es el brownie. Gracias a Dios que me hice las uñas, porque tú te imaginas yo con estas uñas de deterioro. La condena, brownie de chocolate, ¿verdad? Claro. Lo vamos a Sí. Deberíamos como de probar en vivo esto. Adelante. Para hacer como un Adelante. tasting. Ok. En lo que probamos, un taster. Miren, señores, miren esto. Miren la belleza del empaque. Totalmente sellado, sin ningún riesgo de contaminación. Miren la belleza de la forma en cómo le llega esto a sus hogares para un detalle perfecto. Esta es la primera instancia. Esta es la primera instancia. Esta es la corte. Esta. Ok. Y esta es la suprema. Ok, esta es la... Porque todo tiene una idea. La Claro corte... que sí. ¿Eh? Claro Bien que sí. No, que el tipo está a otro nivel. Obviamente yo lo asesoré. Y esta es la suprema. Ella me asesoró. Y esta es la suprema. Entonces, la primera instancia, ¿qué cantidad tiene? Tiene 3 unidades, una combinación De ambas. al gusto. Ok. ¿Y la corte? La corte tiene 6. 6 y la suprema tiene 12. Suprema 12. Perfecto. Disfrutar las sentencias favoritas en las distintas instancias del proceso. Señores, vamos a hacer aplaudan, pero aplaudan con mucho. Ellos están haciendo aplausos chinos, como que si el televidente lo está viendo. Qué fuertes son ustedes, ¿verdad? Qué fuerte. Voy a pasar para que lo abran, porque no puedo, tú sabes. Pero tienen que pasar, o sea, vamos a abrirlo y vamos a hacer la degustación en cámara y vamos a dar ¿verdad? El veredicto. El veredicto. El veredicto. Producción, ¿vas a probar? Sí. Bueno, lo que abren esa, porque entonces esa es la condena, Exactamente. que ya la abrieron, y esta es la absolución. Esta es la absolución. Una galleta tipo New York La blanca. Para nada discriminación, ¿eh? Ok. y combina el chocolate blanco con el oscuro. Ok. Sí, como lo amargo del proceso y de lo que se vivió y ver la luz a través del Ey, ¿viste que esa asesoría mía? Te voy a... Y por ahí venimos con el incidente. ¿Qué? Fíjate. Novedades, primicia. Ok, Atento. vamos. Adelante. Cha. ¿Están oyendo ese crunch? El crunch. ¿Están oyendo ese crunch? Ey, Yo está muy escuché bueno. aquí. Está muy bueno. Voy a pasar para que sigan dando sus Vamos a feedbacks. ver, sigan. Pero está muy bueno. Muy bueno. Y mira, yo soy dulcera, muy dulcera. ¿Qué tal la textura? Textura bien, crunchy bien. No se siente muy dulce, no se siente amargo. Es como perfecto. No se la condena.
Esa es la O sea, que algo para ser tan bueno debiste de cambiarle el nombre, mi amor, porque ninguna condena es buena. A menos que no va a ser suspendida. Vamos a probar la absolución ahora a ver qué dice. Vamos. Cha. Entonces la absolución, la condena era el brownie. Exactamente. El negrito. No, palaga está bueno. Producción. No hagan ningún dulce en exceso. Está excelente. Entonces, esta es una galleta tipo como americana. Tipo, exactamente. Ajá, tipo pues New York. Ajá, tipo New York. Y entonces, miren esto, miren. Blanco con chocolate. Ok, aquí voy. Producción, ¿qué me dijiste? En el centro vamos a ver un relleno de chocolate blanco con mantequilla, muy interesante. La pegué colocándole la absolución, ¿verdad? Tan fabulosa las dos, pero la absolución. ¿Te quedas con la absolución? Sí, siempre. Siempre. Está muy bueno. 100% recomendado. Chiste de abogados penalistas. Por razón, viene mejor. Mira, mira. Sabe a gloria, de verdad. Está muy bueno, muy bueno. La textura, la combinación de... Oye, todo el mundo... La combinación de sabores, Yo de espero que verdad. eso haya salido en el micrófono, esa reacción. Si no, yo la emulé para que no se quejen. Entonces, señores, nada, a seguir el ex Dolce y a probar porque de verdad está divino. Entonces, esto surge así y ha sido un emprendimiento que gracias a Dios está yendo sumamente bien. Así es, gracias a Dios, pues cada día las personas van conociéndolo más y los pedidos están ahí, hablan por sí solos. No, y la reacción también. Claro. Porque este problema empezó porque un amigo en común subo su caja fabulosa y yo, fulano, pero dime. Pero que qué sé yo, que eso es de fulano y yo. Entonces yo le escribo porque yo, pachimosa, búscame y yo, mira, niño. Y ahí surge todo esto de la invitación del podcast y todo lo demás. Me preguntó que si yo andaba notificando a otros, que por qué yo no le había notificado a ella de sus sentencias. ¿Es verdad? Y yo le dije, pues bueno, él requirió su sentencia como buen abogado. Y el tribunal despachó. Entonces ahí estamos y hemos traído lo tuyo. Lo bueno es que este tribunal, señores, tiene cero mora. Aquí no es mora judicial. Aquí tenemos de su preferencia vía telemático, vía digital, vía presencial, como usted quiera, nosotros lo notificamos. Tranquilo con eso. De inmediato. Entonces, pasando de este emprendimiento, cuéntanos un poco más, o sea, un poco acerca de ti. O sea, ¿por qué te inclinas por el área del derecho? ¿De dónde vienes? ¿Dónde trabajas? Claro que sí. Bueno, yo soy un joven. O sea, se Aunque- comieron toda la galleta, ¿verdad? Son fuertes. Comieron toda la galleta. Mira que fue producción que se la comió que se volvió de una. Qué fuerte. Todavía están probando, señor. No, ellos se comieron todo, mi amor, no me dejaron nada. Increíble. Ya, ¿Qué tal? continúa. ¿Qué tal? Tenemos un negocio. Ujú, también. El 5% es mío por esta unión, porque, ajá, ¿qué hacemos? Hablamos ahora entonces. Yo prácticamente, pues nací en Santiago de los Caballeros, vine cuando tenía apenas 1 año de edad y pues desde entonces, junto con mi madre, hemos emprendido esta batalla. Ella todo O sea, el tu tiempo- mamá es abogada también. No. O sea, la batalla de venir de Santiago para acá. De Santiago para acá y de pronto ese trayecto de mi vida temprana y todo ese transcurso pues ha sido de la mano de mi mamá, ¿no? Entonces, pues nada, yo estudio en el Colegio Santa Rosa de Lima. No sé si pues lo han escuchado, pero aprovecho entonces para dar el Un saludo. saludo. Colegio Santa Rosa de Lima, luego entonces hago la secundaria en el Liceo Experimental de la UAS. Sí, que sí. Claro que sí. Y pues terminamos haciendo los estudios o el nivel superior en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mi prestigiosa Primada de La América. Primada de América, sí. Claro que sí, reconocida donde sea. Ujú. Y pues ahí hemos incursionado en la carrera de Derecho, terminamos ya hace un tiempo. Pasos ¿Qué tiempo más o menos? 2 años. ¿Tú terminaste la carrera hace 2 años? Ujú. Sí. ¿Cuántos años? Reciente. ¿Cuántos años tienes? No, porque ¿cómo que tú terminaste hace 2 años? Sí. Pero pero está bien, no me vamos a meter en ese asunto. Continúa. Digo mi edad. Por favor, porque siento una pequeña curiosidad. ¿Cuánto vamos a ver el público? ¿Qué dice aquí? ¿Cuánto creen? Yo póngame así, 2 años ejerciendo. ¿Cuánto tú crees? Incluso. No, ¿cuánto tú crees que Incluso tiene? todavía no se han cumplido los 2 años. Yo le coloco un poquito más. Ok, ¿cuánto tú crees? Sí. Gabriel, no se vale tu opinión. Él no sabe. 20. 23, ¿tú crees que él tiene 23? 23, 24. Lo está ayudando, en verdad. Seguimos. Pero es que 26. tiene la cara. 26. 23,
24 tiene la cara de un niño. ¿Por qué no tú me miras mal? Estoy haciendo una encuesta. Producción, ¿qué usted opina? No te importa. O sea, yo paso de ese tema. 23, 24. Si fuera una mujer, ahí sí 23, opina. 24. 23, 24. 23. Gabriel lo dijo, entonces. 23. Sí, Yo 23. sabía. Loco, pero la vida te ha tratado muy mal a tiempo. No, no es. No me ha tratado mal. Es que tú te ves como muy serio. No, lo como que pasa- muy formalito así. Sí, no, eso no es malo. Lo que pasa es que los retos de la vida y pues todo lo que ello conlleva, bueno, llevan a adoptar esta posición. Entonces, hemos transcurrido por esos efectos, hemos aprendido bastante y la experiencia y todo eso, pues bueno, no nos quejamos. No, 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 no. no, no, porque todo tiene su lado positivo, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, nada, estamos al servicio, siempre preocupados por lo mejor que es el crecimiento, ¿no? Yo, tú te graduaste a los 21 años. Exactamente. Ok. Y entonces, ¿y por qué derecho? Derecho, wow, es algo que... ¿Y por qué tú te ríes? Bueno, porque siempre con la intento digamos, ¿verdad? ¿Por qué yo estudio derecho? No, a mí siempre me ha gustado. Lo primero es la diplomacia, desde pequeño, ¿no? Sí. La diplomacia. Y también, pues, uno no puede obviar que la carrera de Derecho, de los padres de uno y todo eso, pues la mayoría están, wow, yo voy a tener un hijo abogado, yo voy a tener un hijo abogado. Si tú eres el primero de la familia, es el boom porque va a ser el primero. Y si no, entonces tiene que continuar como que la tradición. Sí, sí, sí. Es así, eso es correcto. Entonces, pues yo en principio estuve inclinado por derecho internacional prácticamente, pero más bien la parte de las relaciones, ¿no? Como carrera en sí aparte. Ok. Entonces luego me surge la idea de estudiar derecho, hacer la maestría, ¿no? Sin embargo, en ese trayecto, Te enamoraste del derecho penal. el Ay. derecho penal me eligió a mí. Sí, es verdad, es verdad. Uno no elige el derecho penal lo elige a uno. Elige a uno. Es verdad, es verdad. Entonces, pues yo entro al Poder Judicial como secretario, oficinista, ahí desde hacer las labores que se ven más insignificantes o de pronto en el tribunal no salen a relucir, pero que son ahí hacer las notificaciones, que los recursos de apelación, cada uno de esos expedientes tienen que inventariarse para ir, en mi caso fue en un tribunal colegiado de primera instancia, y al momento de la apelación, pues que se tiene que inventariar un expediente hoja por hoja, no importa la magnitud. Recuerdo que el expediente más grande que del que yo hice un inventario tenía 21.110 páginas. Hojas. ¿En qué 21.110 jurisdicción? hojas. Distrito Nacional aquí. Ah, aquí en la... Ok. Sí, sí, claro. Wow, 21,000 y pico. Está fuerte. Muy fuerte. Muy Una fuerte. cosa increíble. Entonces, a cada una de esas hojas había que colocarle el sello y también la numeración. Entonces, ya sabes que pasar por una hoja de esas 2 veces. Es decir, que mi trabajo se circunscribe a unas 40.000 hojas por ahí, más o menos. Pero eso es parte del afán y Desarrollo. de las labores de todo eso. Entonces ya luego entro a la parte de las audiencias como secretario de estrado y luego de ahí entonces como secretario interino, donde en la ausencia del secretario titular, pues nos correspondía asumir las labores administrativas y todo lo que tienen que ver con ello. Y pues eso lo que me ha traído son muchos conocimientos que me han servido ahora en la En el ejercicio práctica, en el profesional, ejercicio, claro. claro que sí, y que agradezco la oportunidad por haber entrado al Poder Judicial, porque muchos estudiantes, porque yo era estudiante cuando entré, desean tener esa experiencia, Sí. ese Lo contacto. que es Poder Judicial, Ministerio Público y Defensa Pública definitivamente son la escuela del sistema en sentido general para uno aprender desde lo mínimo hasta lo más grande, pues es una buena base. Totalmente, y más cuando en las universidades, aunque este no sea el tema principal, pero es importante decirlo, más cuando en las universidades se ha perdido o no ha persistido más bien el interés en darle esa práctica vivencial al estudiante desde las aulas. Hace falta bastante Sí. el hecho de promover que el estudiante tenga ese contacto con las audiencias. Yo diría que en esas materias, asignaturas, que constituyen ramas del derecho por sí separadas, deben de practicarse desde las aulas. Nosotros muchas veces somos egresados de la universidad, terminamos la carrera Y no saben ni dar calidades. absolutamente. Una cosa terrible. Bueno, de hecho, anécdota graciosa, nosotros nos conocimos fue justamente en una competencia de litigación de la universidad. Así es. Y entonces como que de ahí como compartimos y eso, y surge la idea de pues que venga el podcast y demás. O sea, que es importante, porque la gente muchas veces no entiende
la importancia de hacer actividades extracurriculares, del sede, de un concurso de debate, de muchísimas cosas que como estudiante uno como que lo pasa inadvertido, pero que con el paso del tiempo sirve para hacer relaciones interpersonales, para formar un negocio, para tener amigos. Señores, para lo que ustedes quieran, tienen que ponerse en esto. Totalmente. Y no, aprovechar que hay chicos de la UNFU para felicitarlos por ese evento magistralmente organizado, pero No sobre van a todo, aplaudir, en serio, ni siquiera ustedes mismos, ¡qué fuerte! pero, Era una competencia muy, muy chula. De la mano y de la guía de la mujer. Fue muy chula. Fue muy pero chula. sobre todo, Inicialmente, claro. ¿Con quién? placer. ¿Qué tú no sabes conmigo? Ah, Ah, agradecimiento de- eso es por vida, eso es de vida. Pero fue un placer. Yo vi grupos ahí que Sí. me quedé Mu- sorprendido. Bueno, y de hecho, anécdota también que primera vez que sale al aire, fue un trabajo titánico Sí. para el jurado decidir. Yo, obviamente, al final de la competencia, me retiré como jurado en la última ronda. Por un tema de Por un imparcialidad. tema de parcialidad y tema ético, como yo soy docente de la universidad, para que no se entienda como que pude haber ingerido en algún tipo de decisiones. Claro. Y yo estaba mala de la risa porque yo estaba adentro y yo lo veía afuera como que un Eso es una debate. guerra, Eso una fue. guerra. Ahora era que habían grupos de verdad muy excelentes, de UNFU, de UNIBE, de la UAS. Todos los grupos que participaron fueron de verdad brillantes. Mis felicitaciones para todos. Totalmente. Así que sí. Magistral ese evento. Entonces, pues, como te seguía diciendo, yo luego de pasar por el Poder Judicial, pues me llega la oportunidad de incursionar en lo privado. Actualmente estamos ejerciendo y pues nada, agradecido con Dios por todo el trayecto. Tú decías que yo parezco Yo de no más dije edad. eso, no dije eso. Y todo eso, que me daba duro la vida. Yo no dije Pero eso. bueno, yo no me quejo. Pero no era porque por, ha sido no era- crecimiento. pero que no era por la apariencia física. A ver, tal No, vez yo me te expresé entiendo, mal. yo te Era entiendo. como esta formalidad al momento de hablar y esta cosa. Yo te Yo entiendo. sabes que es un chisma chilling, en verdad. Sí, no, y es que una de mis aficiones desde pequeño ha sido la oratoria. Sí, me doy cuenta. Una voz de locutora, así de Lo he estudiado. Se y nota así también, como se nota. un hobby también. También se nota. Entonces, Entonces, en el mundo ya del derecho privado, ¿cuál ha sido, obviamente, y que tiene que ver de cara con el tema que hemos elegido tratar el día de hoy? Hay un tema que siempre a uno le cuesta más que otro y creo que nosotros como penalistas nos llama siempre poderosamente la atención el tema de la vulneración a derechos fundamentales. Y dentro de ellos, pues evidentemente que no se puede quedar el tema de la presunción de inocencia. Y elegimos este tema pues para tratarlo con ustedes desde nuestra perspectiva, obviamente, y de lo que entendemos que debe ser y de lo que no es. ¿Cuál es el tema con este punto focal? ¿Qué tú entiendes que falta, por ejemplo, a nivel de las prácticas o a nivel del quehacer jurídico para que este sea un derecho que realmente se empiece a respetar en los tribunales? Si se respeta o si no se respeta, no voy a condicionar tu opinión, obviamente. claro que sí. Lo primero es, como tenemos un público que de pronto no es tan conocedor del derecho, es importante pues dilucidar ante ellos el concepto. La presunción de inocencia no es nada más y ni nada menos que el derecho fundamental y la garantía judicial en virtud de la cual una persona es inocente hasta tanto intervenga o se pronuncie una sentencia definitiva que pruebe lo contrario o que puede entonces con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada destruir ese velo que nos protege, que dicho sea de paso, desde que nacemos somos inocentes hasta tanto se demuestre lo contrario. Entonces, la presunción de inocencia es más que una norma o un articulado, es un principio. Es un principio y tiene raigambre constitucional, está en nuestra normativa procesal penal, pero si nos vamos más allá al origen, lo vamos a ver en esos convenios tan interesantes y de pronto lo vemos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, claro que sí, de igual forma en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano y pues desde el derecho romano hay expresiones de este principio. Bueno, Ulpiano decía que era mejor dejar impune al culpable de un crimen Que condenar que condenar a un inocente, señores. Eso. Entonces, eso es algo sumamente importante. Por ejemplo, desde la ley del talión, en ese periodo, prácticamente, si alguien acusaba a otra persona de cometer un delito o un crimen y no era capaz de probarlo,
era merecedor de ejecución. Tú sabes que a mí me parece muy interesante eso porque yo sí pienso como que la única forma de que un principio, derecho, garantía se pueda respetar es si existe un régimen de consecuencias. Y pienso que eso es lo que a nosotros nos está faltando hoy en día. O sea, como que viene Emily, me acusa de cualquier cosa, yo me paso 2 años preso, salgo en las redes, se ve mi cara, mi imagen se va para el carajo, mi reputación, mis negocios, mi familia, mi vida en sentido general. Y al cabo de, en el mejor de los casos, 2 o 3 años, 4 o 5, dependiendo de lo que dure el proceso, pues entonces aparece un milagro divino y se demuestra, digo un milagro divino no bajo el entendido de que necesariamente yo tenga que ser culpable o no, porque eso para mí es irrelevante, sino de que se den las condiciones para que exista primero un tribunal que sea capaz de asumir que hubo una mala investigación, que no hay elementos de prueba suficientes y que te dicten una solución. ¿Qué pasa con eso? Nadie te resarce el tiempo que tú tienes, nadie te pide una disculpa pública y para los ojos del mundo, tú sigues siendo un culpable. Totalmente. Y es que se hace un juicio paralelo en las redes y lo que pasa en el tribunal muchas veces distante, totalmente diferente a lo que A lo ocurre que... en el Ujú, tribunal, pues las sí. personas se crean una percepción desde afuera como espectadores del proceso y sin conocer absolutamente nada, qué tal con la investigación, qué tal con los robustos de esos elementos probatorios, o si de pronto hay pruebas suficientes para poder destruir esa presunción que pesa sobre cualquier persona que no, sobre la que no haya intervenido una sentencia. Entonces, ¿qué pasa? Así como tú decías, ese régimen de consecuencias es sumamente importante porque yo creo que precisamente porque no se castiga con la severidad que merece, es que nosotros de forma deliberada incurrimos en esos juicios paralelos que terminan condenando primero a destiempo y antes de la idónea, que es la sentencia. Y influyendo también de una manera u otra, porque hay que decirlo, o sea, los juzgadores son seres humanos como tú, como yo, que ven TikTok, que ven Instagram, que ven la opinión pública, que entran y leen los comentarios y al final de cuentas no existe forma humana de que tú me digas a mí que tú no va a existir un sesgo en la decisión que tú des de cara a lo que pueda pensar o no el público. Claro. Está esa presión ahí. Eso es tan sencillo como eso. Y más que nada, yo pienso que de un tiempo para acá, y esto es un análisis que yo vengo haciendo desde hace mucho tiempo, y la gente como que no se da cuenta, pero de un tiempo para acá, la herramienta principal del órgano acusador no es hacer una buena investigación, no es tener una buena teoría de caso, no es crear casos que sean construidos sobre las herramientas del derecho, sino es Tratamiento mediático. justamente el tratamiento mediático. Y tú ves que hacen unos casos grandísimos, que hacen un espectáculo público, que dicen que tienen un expediente robusto de no sé cuánta evidencia. Y oh sorpresa, Yo, porque me ha pasado, oh sorpresa, cuando tú vas a conocer la audiencia y tú te encuentras con el disparate que hay, tú eres la primera que solicita que la audiencia se grabe y adivina quiénes son los que se oponen a que la audiencia se grabe. Entonces, yo tengo una pregunta. ¿Se está trabajando porque la justicia es la justicia o por satisfacción social? bueno, prácticamente el juez tiene una labor, ¿verdad? El juez tiene una labor que es totalmente independiente al interés social o popular, más bien debe obedecer a lo que establece la ley. Su función es aplicar nada más y nada menos que lo que se contempla en la ley. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces esto es, en principio, claro que sí, esto es el deber ser. Pero si nos vamos entonces a la praxis, de pronto vamos a identificar unas que otras incongruencias con este deber ser y es algo que nosotros debemos poner mucha atención, los abogados principalmente, llamar la atención de cuando eso se esté violentando. Entonces, espero que también en esto, tal y como venimos hablando, tiene una influencia importante el tema del juicio paralelo y ese constreñimiento desde un sentido que se realiza, porque se condena a la persona mediáticamente y tal y como decías en un principio, nadie puede resarcir ese tiempo de privación de libertad cuando ocurre, por ejemplo, una prisión preventiva desproporcional, irrazonable, inidónea y que no fue una medida de coerción de pronto Apegada al equiparable. derecho. Exactamente. Entonces, cuando suceden esos casos,
que el tema de la prisión preventiva es uno de los más controversiales últimamente y que obviamente debe formar parte de las mesas de debate, porque nosotros, estuve yo viendo unas estadísticas, tenemos un aproximado de un 62% de internos que son presos preventivos, sobre los cuales no ha todavía pesado una sentencia. Una sentencia. Entonces ahí te surge, y yo siempre digo, o nosotros tenemos el mejor ministerio público del mundo, porque yo creo que esa cifra no la maneja nadie, o simple y llanamente aquí nosotros tenemos un problema estructural bastante fuerte. Y por un lado, nosotros tenemos un poder judicial al cual evidentemente aplaudimos porque está tratando de hacer que justicia abierta, que justicia independiente, que acercar al ciudadano a la justicia y a la comunidad. Pero por otro, y de hecho, a través del presidente propio de la Suprema, he visto en varios discursos que llama a los jueces a dar sus decisiones en base a derecho, a no dejarse amedrentar por la opinión pública, etcétera. Pero ese discurso parece que nada más lo vimos nosotros los abogados, porque no cambia nada en la realidad de lo que pasa en los tribunales. Y es muy fácil, por ejemplo, para un órgano acusador que tiene todo el estamento estatal para hacer las cosas bien, simple y llanamente meter presión y ejercer presión, porque si tú sueltas a fulano es porque tú eres tal cosa y porque tú tal cosa, y empezar a crearse una fábula en relación a unos alegatos que no tienen ningún tipo de fundamento para protegerse de lo malo que están haciendo. Y al final volvemos con lo mismo. Lo triste de esto es que quien se fuñe es el imputado. Los opinadores de redes no tienen ningún régimen de consecuencia, pero tampoco lo tienen aquellos que no respetaron esa presunción de inocencia y te tratan como un culpable. Desde el momento en el que tú eres sindicado de cualquier cosa, usted tiene una alta probabilidad de ser sindicado como una persona culpable. Y entonces la presunción de inocencia tiene varios aspectos que cubre. Y es que lo primero es que el trato que debe darse a una persona sobre la cual todavía se encuentra esa presunción de inocencia es como si no hubiese cometido el hecho. Exacto. Es como si no fuese culpable. Claro. Ese es en principio el trato que debe darse. Uh-huh. Lo segundo es que el onus probandi, la carga probatoria, recae sobre aquel que acusa. Claro. Entonces, no es que le corresponde a aquella persona que todavía ostenta la presunción de inocencia probar el hecho de que es inocente, sino más bien a quien acusa. Quien acusa debe presentar esos elementos probatorios que entonces puedan destruir dicha presunción y eliminar, extinguir las dudas que puedan existir con respecto a ese proceso y esas imputaciones. Entonces, y de igual forma también, hasta tanto eso no ocurra, pues debe tratarse de cara a los jueces y en medio del desfile probatorio y todo eso, pues la percepción del juez debe ser a que todavía no se ha extinguido ese aspecto. Entonces aquí viene también el indubio pro reo. Ajá. Hasta tanto esas dudas no sean extinguidas, pues lamentablemente la duda favorece al rey. O debería. Tú sabes que a mí me da mucha risa porque en estos casos yo soy un tipo de gente que aunque no parezca, yo ando muy en los míos. Si yo no estoy en un caso, como que no tengo ese afán de seguir de cerca un caso en el que yo no estoy participando como abogado, simple y llanamente no me interesa. Sin embargo, me ha llamado mucho la atención porque obviamente vivimos en la sociedad, nos enteramos de todo, pero me ha llamado mucho la atención que ahora mismo pareciera existir una involución del derecho. Y lo digo en el sentido siguiente. Se supone que si a ti te ampara la presunción de inocencia y tú debes de ser tratado como tal, ¿cómo es posible que en la mayoría de casos complejos el Ministerio Público agarra, son 20 imputados, a 5 sin ningún criterio definido? No se sabe por qué extraña razón, eso no está escrito, no está arreglado, no sé qué fue lo que tú dijiste, no sé qué fue lo que tú hiciste, pero a 5 que de una manera u otra admiten cierto nivel de responsabilidad, yo te premio. Ven mi niño, sí, tú lo hiciste. Voy a dejar de lado la presunción de inocencia de esos 15 que me están diciendo que no tienen nada que ver con eso, pero a ti yo te voy a premiar y a ti yo te voy a solicitar una prisión domiciliaria, te sigo atando al proceso y a los otros 15 le vulnero su presunción de inocencia y le solicito prisión preventiva. Pero no un asunto nada más del Ministerio Público, del órgano acusador, sino un asunto también del tribunal que por un principio de lógica
Si tú que eres el encargado de la investigación me estás diciendo que 5 personas pueden someterse a la investigación y a la fase investigativa estando en prisión domiciliaria, que admitieron responsabilidad en los hechos, pues con más razón, estos 15 que se supone que no tenían nada que ver con eso, pues debieran de correr como la misma suerte. Entonces, ya el ejercicio jurídico no es un tema de argumentación, no es un tema de razonamiento. Muchas veces se pudiera entender o pareciera que una alta población, para no generalizar, de los juzgadores son sellos con migrafo del Ministerio Público. Si simple y llanamente el Ministerio Público dice que estos 5 van para su casa, yo ni siquiera te voy a cuestionar en base a que tú lo hiciste ni por qué tú lo hiciste, esos 5 van para su casa y los otros, bien, gracias. ¿Y la presunción de inocencia dónde quedó? ¿Qué hacemos con ella? Totalmente. Y es por eso que la prisión preventiva es una medida excepcional. Debe en la norma, Debería ser en el papel. de excepción. Sin En el embargo, los papel. números abrumadores nos indican que la aplicación que se le está dando es totalmente distinta a lo que debería ser. Entonces, esto es algo que todavía tenemos de pronto ahí presente con nosotros como una problemática que necesariamente debe solucionarse, porque no es posible que la mayoría de los que se encuentren internos todavía todavía son inocentes. Claro. Todavía son inocentes, que por demás están siendo víctimas y son testigos de primera mano del hacinamiento que hay en los sistemas carcelarios, en esos penales, y entonces también con esa sobrepoblación que hay en las cárceles, pues qué pena que personas que todavía no hayan sido condenadas, pues también tengan que correr con la misma suerte que aquellos que sí han cometido un Y ilícito. te voy a decir una bacana ahora. En algunas provincias, para no generalizar, para no pecar de eso, en algunas provincias sucede que tú llegas, te pasa medida de coerción, a audiencia preliminar, llegaste al fondo, libre, y cuando se conoce el juicio, el Ministerio Público invoce, sin un escrito, sin una solución, sin explicar cuál es la justa causa de que tú hasta ese momento te presentaras hasta el problema, por lo tanto, razonablemente te vas a seguir presentando. Eso es lo que me indica a mí como que la lógica y lo que la misma norma establece. Ah, no, pues ellos agarran y le varían la medida. En el fondo, sin que el imputado tenga conocimiento que se iba a conocer una revisión de medida. Y la presunción de inocencia, ¿dónde queda? La separación de funciones, porque indistintamente a que tú entendiste que esa persona podía haber tenido una responsabilidad penal y lo condenaste, tú no puedes dictar tu sentencia y ejecutarla tú mismo. Porque eso, por más que se quiera disfrazar, no es una variación de medida de coerción, es una ejecución de sentencia. Y tú estás decidiendo lo que juzgaste y lo estás ejecutando tú mismo. Entonces, realmente nosotros de verdad tenemos que revisarnos. Hay un Totalmente problema. de acuerdo. Y entonces, sobre todo eso, para esas personas que son espectadores del proceso penal, de pronto ellos no piensan que en el día de hoy están viendo a otros que están atravesando un proceso penal, pero que mañana podrían ser ellos los que estén en ese banquillo, enfrentando la justicia. Y entonces ahí sí van a querer que se les respete esa garantía judicial y que ese derecho fundamental esté ahí presente, que ellos son inocentes. Ah, pero estuviste todo el tiempo ante el primer rumor que salió de cualquier persona, indicando, no, pero ese delincuente y ese estafador y esto y lo otro y aquello. Ah, ahora eres tú que estás enfrentando esa realidad. Y entonces, No, y que te voy a decir una cosa. Y que esto es como la condena y la absolución. Entre lo dulce y lo amargo. Señores, con estas modificaciones que se están haciendo del Código Penal específicamente, que todavía no ha entrado en vigencia, cualquiera puede ser posible de un ilícito penal. Cualquiera, ¿eh? O sea, no es nada más que tú tienes que vender droga, que tú tienes que violar, que tú tienes que matar. Ese código trae un reguero de cosas se han ampliado las probabilidades de poder caer de poder caer en un proceso, pero a unos niveles abismales. Y del Código Procesal Penal que entró en vigencia ni siquiera voy a hablar. Ni siquiera voy a hablar porque vuelvo y te digo, parece que estaríamos en una involución, que muchos derechos que han costado tanto adquirir, aunque no se respetaban, pero por lo menos estaban en el código, pues ahora simple y llanamente pareciera como que se hizo un traje a la medida y todo es en favor del... Se amplió el plazo de la investigación. Muchos derechos y prerrogativas del imputado simple y llanamente no existen. Se le ampliaron los derechos a la víctima. O sea, señores, estamos complicados. es difícil. Estamos complicados, es lo único que diré.
Lo único que voy a decir en este momento histórico. Totalmente. Está fuerte. Miren, ustedes no tienen más preguntas en este momento histórico, ¿no? Bueno, señores, pues nada, como todo lo bueno llega a su lamentable final, hemos llegado nosotros al final de este episodio. No sin antes, evidentemente, darle unas palabras de conclusión, ya sea una frase, un comentario, una reflexión final, lo que guste es dejar a la audiencia con sus palabras, caballero. Claro que sí, señores. La presunción de inocencia fue el tema que adoptamos para debatir en este encuentro y es importante que cada una de las personas que puedan tener interacción con este contenido entiendan la magnitud de esa garantía. Esa garantía no solamente se le va a reconocer a la persona que se encuentra en el proceso, sino que usted también puede disfrutar de ella mañana. Entonces es sumamente relevante que usted entienda que hasta que una persona no sea condenada con una sentencia irrevocable, con una sentencia que ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que sea definitiva, entonces se es inocente. Entonces es muy fácil lanzar comentarios deliberados, ¿no? Opinar de un proceso sin conocer qué tal la investigación, sin conocer si hay pruebas suficientes para poder extinguir esa presunción de inocencia. Entonces el llamado es a la conciencia. El llamado es a la conciencia a poder indagar más sobre el contenido de un proceso penal, de cuáles son esos aspectos que debe tener en cuenta un juez al momento de fallar, que muchos se encuentran inconformes con una decisión, pero es que el juez tiene presupuestos, el juez tiene requisitos que reunir para poder entonces dictar una sentencia, ya sea en uno o en el otro sentido. Entonces, simplemente el llamado es a la conciencia y sobre todo al respeto de las garantías de derechos fundamentales que tanto usted como los demás disfrutan y gozan. Eso es correcto. Y no siempre el río cuando cuando el río suena, no siempre piedras trae. Y muchas veces, desafortunadamente, si usted no es abogado, usted no tiene conocimiento jurídico, asesórese antes de usted estar emitiendo opiniones a la ligera, porque usted no sabe. O sea, no esté como papagayo repitiendo un reguero de cosas que usted no tiene idea de si jurídicamente eso procede o no procede. Porque cuando mañana le toque a usted o a un familiar, usted va a querer que la ley realmente sea justa y que lo que diga el código realmente se aplique. Así. Y nada, señores, de esta manera llegamos a este podcast /desahogo/ Lex Dolcerí. Lex Dolce. Dolce, ¿cómo es? Lex Dolce. Lex Dolce, que fue nuestro patrocinador del día de hoy. Les invitamos a seguir la página, por supuesto, claro que sí, estaba deliciosa. Rafael, muchísimas gracias por el placer de acompañarnos en este episodio del día de hoy. Esperamos la invitación nuevamente. Cuando tú quieras, te paso el tuyo, de lo que tú quieras, tú lo sabes. Gracias. Señores, muchísimas gracias. Nos vemos en otro capítulo de su podcast Disidentes Jurídicos.